Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es ir con mis vídeos sobre la agencia libre de la NBA y esta vez ha llegado el turno de los Houston Rockets. Los Rockets son un equipo que está en una situación complicada, dado que es un equipo que ha intentado todo por ganar un anillo y se han quedado sin fuelle. Ya no les quedan muchas opciones para seguir mejorando o cambiando el equipo. Han perdido a su entrenador, han perdido a su general manager, tienen a dos superestrellas en sus 30 años, o sea que todavía le quedan un par de años más como mínimo siendo jugadores muy buenos, así que está en un momento un poco raro. Aún así siempre hay cosas que se pueden hacer y de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Como decía, los Rockets tienen a James Harden y a Russell Westbrook, aparte de otros jugadores de bastante calibre como Eric Gordon, Robert Covington, PJ Tucker, pero están en una situación complicada. Han centrado todos sus esfuerzos en jugarse en micro ball, que no ha funcionado este año, ha sido muy decepcionante para ellos, solo ganaron un partido contra los Lakers en segunda ronda. Mike D'Antoni se ha ido, ahora es entrenador asistente de los Nets, lo cual ha sido bastante sorprendente. Daryl Morey, el general manager, se ha ido a Filadelfia, o sea que hay un cambio de dinámica total. Han traído un entrenador nuevo con muy buena pinta, pero digamos que es un entrenador joven que lleva 20 años siendo entrenador asistente, este es su primer trabajo de este estilo, o sea que parece que la dinámica va a cambiar. Yo no creo que los Rockets vayan a cambiar ni a James Harden ni a Westbrook este año todavía, pero es eso, poco pueden hacer para mejorar y vamos a ver un poco cuál es la situación. En primer lugar, a nivel financiero, tienen 130,7 millones de dólares comprometidos en salario, lo cual quiere decir que no tienen dinero realmente, o sea, solo van a poder ofrecer o la mínima del veterano o la excepción de mid-level para aquellos equipos que ya están pagando el impuesto, dado que están en esa situación, que serían 5,7 millones de dólares. Si hipotéticamente hacen algún intercambio de Westbrook, por ejemplo, y liberan bastante salario, podrían bajar un poco eso y aumentar a 9,7 millones de dólares de la mid-level habitual, pero no es el momento, no es la situación de momento y en este vídeo no vamos a contemplar la posibilidad de que haya intercambios. Adicionalmente, no tienen picks, han gastado todos sus esfuerzos, como decía antes, en conseguir mejorar el equipo al máximo posible. El pick de este año lo cambiaron como parte de ese intercambio por Robert Covington. Sus picks futuros, muchos han sido intercambiados a los Thunder a cambio de Russell Westbrook, o sea que el futuro no es muy prometedor, sobre todo si no consiguen hacer algo en torno a James Harden y Westbrook, y parece que el mejor momento fue hace un par de años junto a Chris Paul cuando llegaron a estar tan cerca en esas finales de conferencia contra los Warriors, y parece que poco a poco se van desinflando. Ahora mismo, bajo contrato, o sea, en plantilla de cara a este próximo año, tienen 10 jugadores. Estos jugadores por donde salarios son Westbrook, Harden, Eric Gordon, Robert Covington, PJ Tucker, Daniel House, Austin Rivers, Ben McLemore, David Nwaba y Chris Clemons. De entre esos jugadores hay que tener otra cosa en cuenta. No es que sean mayores, de hecho en general, exceptuando a PJ Tucker, la mayoría están en torno a sus 30 años o menos, ninguno está en los 35 o 36 años, pero el único jugador con menos de 26 años de toda la plantilla para el año que viene es Chris Clemons, o sea que el equipo es un equipo de competir y ganar ahora y es muy difícil intentar moverse de esto cuando además no tienes picks, así que lo que mejor que pueden hacer es seguir intentando siendo competitivos y ver qué pasa. Jugadores con opciones. Austin Rivers tiene una opción propia de cara a este próximo año de 2 millones de dólares, 2,algo millones de dólares. No estoy seguro si la va a tomar o no. No va a haber tantos agentes libres este año, o sea que tal vez le convence intentarlo. Pero al mismo tiempo, Austin Rivers funciona bastante en Houston, tiene un rol bastante elevado aquí que podríamos tener en otros equipos, así que no me sorprendería que o bien rechace esa opción y renegocie un contrato para extenderlo un par de años más con Houston o que salga al mercado. Pero de entrada vamos a considerar que aceptará esta opción, dado que es posible que lo haga. David Nwaba, por otra parte, la opción es del equipo y es un jugador que ficharon de cara al año que viene totalmente, o sea que claro que van a aceptar esta opción. Nwaba tiene ya 27 años, aunque lleve poco tiempo en la NBA, pero es un jugador que lo estaba haciendo muy bien en Brooklyn hasta que se rompió el tendón de Aquiles en diciembre. Los Nets lo cortaron porque quieren un jugador para competir ya, no les compensaba mantenerlo en plantilla y lo repescaron los Rockets y le ofrecieron este contrato. Este año ni siquiera ha jugado, la idea es que juegue el año que viene y con la vuelta de la NBA, tal vez en diciembre, tal vez en enero, es posible que pueda volver o al principio pronto y es un 3&D con buena pinta que ha tenido pocas oportunidades pero puede ser un jugador útil en la rotación del equipo, así que lo va a mantener. Y McLemore y Chris Clemons, los dos tienen contratos no garantizados. McLemore ha jugado muy bien este año en Houston, o sea que seguro que lo va a mantener y como decía, Chris Clemons tiene 22 años, no ha demostrado nada de momento, pero es un único jugador joven del equipo, sería una tontería cortarlo, así que vamos a considerar que los 10 jugadores que están en plantilla ahora mismo seguirán en plantilla y vamos a hablar ahora de los agentes libres.
Tiene un total de 5 este año. Estos son Tyson Chandler, Thabo Selofosa, Bruno Caboclo, DeMarc Carroll y Jeff Green. Entre esos jugadores, al final, como veis, la diferencia con los otros es que ya son jugadores mucho más veteranos, jugadores de la mínima del veterano en general, exceptuando a Caboclo. Y de aquí varios para mí deberían irse. Tyson Chandler es el único center del equipo, pero ya es muy mayor, es uno de los jugadores más veteranos de la NBA. Yo buscaría otro center diferente, así que no lo conservaría. Lo mismo para Selofosa, que ya está con un pie fuera de la NBA. Bruno Caboclo es un jugador de 25 años, si no me equivoco, que es un poco un Giannis fracasado, ¿no? Se esperaba que fuera otro jugador de estilo Giannis, un super atleta, brazos muy largos. No ha conseguido nada en la NBA de momento. Ya no creo que le quede mucho tiempo aquí, pero yo le ofrecería un contrato. ¿Por qué? Porque los Rockets con esa mínima del veterano van a poder conseguir a pocos jugadores. Caboclo ya está en el equipo. No creo que vaya a tener mercado en absoluto. Y este año no, pero el año anterior, en 2018-19, en los Memphis Grizzlies no lo hizo tan mal. O sea que tal vez acabe saliendo bien. DeMarc Carroll es otro jugador muy veterano y que dejaría irse. Y Jeff Green es también muy veterano, pero ha jugado muy bien. Creo que va a tener mercado, así que si solo le ofrecen la mínima es posible que lo tengan que perder, pero yo lo intentaría. Desgraciadamente solo tienen derechos verde Caboclo, así que no van a poder ofrecer contratos que no sean, con la excepción de mid-level de 5,7 millones de dólares. Y yo dedicaría a buscar un center. O sea que o renuevan por la mínima o no renuevan. Aún así, yo estaría interesado eso en Caboclo y en Jeff Green, entre estos jugadores. En lo que respecta a las necesidades, solo he marcado un center. El equipo está hecho para competir ahora mismo. En general está bastante bien, tiene mucho tiro, exceptuando Westbrook. Es verdad que un center va a dañar el tiro, pero en el momento en que Mike D'Antoni y Daryl Morey se han ido del equipo, van a dar un paso atrás, estoy seguro. No creo que vayan a alejarse totalmente del small ball, no tendría sentido cuando el equipo está construido totalmente para eso, pero van a querer un center, van a querer volverse un poco más tradicionales en ese aspecto, y eso es lo que yo buscaría fundamentalmente en la agencia libre, dado que no van a tener picks de draft. Vamos a hablar de eso, de las renovaciones. En primer lugar, como decía, Jeff Green ha sido un jugador espectacular en Houston este año. Jugó de center, es verdad. No creo que vaya a ser un center a largo plazo, aunque puede que en Houston acabe teniendo unos minutos como es un center o incluso pivot secundario cuando esté jugando a la pivot. Pero es eso, ha jugado 20 minutos y ha promediado 9 puntos con unos buenos porcentajes de tiro, 4 rebotes. Y es eso, es un jugador que es versátil a nivel defensivo, es fuerte, rebotea bien, defiende bastante bien. Y en ataque no tira a un nivel excelente, pero tira lo suficientemente bien. Incluso ha hecho algunas cosas con el balón en las manos. El problema es eso, creo que va a tener bastantes ofertas, así que lo mejor que le podría ofrecer Houston, a mi parecer, es eso, la mínima del veterano, pero con esos 34 años de edad, en vez de un año de contrato, yo le ofrecería 2 y le daría una opción de jugador para el año que viene. De esta forma, Jeff Green, como mínimo, se aseguraría 2 años, cuando posiblemente otros equipos solo le asegurarían 1, y podría ser suficiente para convencerlo, pero creo que se lo van a robar, sinceramente. Y por otra parte, Bruno Caboclo, como decía, es un jugador que ya está en Houston. Puede que acabe teniendo algo de potencial de mejora y de convertirse en un jugador decente. A día de hoy cada vez lo creo menos. Como veis, ha jugado este año solo 8 minutos de juego, 3 puntos, un 18% desde 3, nada realmente. Pero es eso, con un jugador que ya está ahí, yo le ofrecería un contrato de 2 años. Esta vez sería a la inversa que Jeff Green, le ofrecería un contrato por 2 años, pero el segundo año de contrato sería totalmente opción del equipo, dado que es eso. Lo tienes por un año como alquiler, si ha jugado suficientemente bien lo mantienes un año más, si no simplemente lo cortas. No creo que vaya a tener mercado, no me sorprendería en absoluto que se quede en Houston, o que directamente es eso, ni Houston lo quiere y tal vez acabe algún equipo como Detroit ofreciéndole un contrato a ver si sale bien. No hay draft en esta ocasión, como decía, no tienen picks ni de primera ni de segunda ronda, así que voy a saltar directamente a los agentes libres. Entre los agentes libres, para mí la prioridad total y los únicos a los que le ofrecería esos 5,7 millones o casi todo lo que respecta a esos 5,7 millones son centers. Y para mí uno que funcionaría muy bien en Houston, no tira, es verdad, pero es intercambiable, o sea que sí que cubre un poco el rol que cubría Clint Capela hasta ahora y que podrían conseguir con ese precio, es Nerlens Noel. A Noel lo he recomendado ya a muchísimos equipos porque me parece un jugador que a día de hoy está infravalorado. En su momento se esperaba mucho de él, fue una decepción, ya hablé de él bastante en el vídeo anterior, pero ahora mismo lleva 2 años en Oklahoma cobrando la mínima del veterano y tal vez se merezca un ascenso. Lo único que puede hacer Houston para convencerlo es ofrecerle lo máximo que pueden, que son esos 5,7 millones de dólares, y yo le ofrecería 3 años de contrato. De esta forma, la mayoría de equipos le ofrecerán 1 o 2 años, puede que esto sea suficiente. Se asegura 17 millones de dólares en total, 17,1, y es un jugador que es muy atlético, versátil, buen taponador, finaliza bien en el aro. El espacio va a ser un problema cuando estén en el campo él y Westbrook a la vez, pero me parece el menor de los problemas, como puedes por lo menos conseguir un jugador de 27 años que un rol aumentado podría realmente ser muy bueno.
Si Nerlens Noel no se va a los Rockets, el otro center en el cual yo gastaría bastante dinero, me gusta menos, es verdad, pero por lo menos funcionaría también en este equipo, es Kaminsky. Kaminsky ahora mismo es una opción del equipo para los Suns, o sea, los Suns podrían mantener esa opción y conservarlo por un año más por 5 millones de dólares, pero sospecho que lo van a cortar. Y si lo cortan, yo le ofrecería precisamente eso, 2 años, 10 millones de dólares, incluso opción del equipo una vez más, para mantenerlo en Houston. Kaminsky era un jugador que fue el 9º pick de su draft, se esperaba mucho de él y ha sido una decepción, pero es un jugador que mide 2 metros 13, algo que no tiene en absoluto ahora mismo en Houston, si exceptuamos a Tyson Chandler. Es un rebotador decente, como defensor no es ninguna maravilla, pero por lo menos va a aportar eso, tamaño en ese lado del campo y aún por encima tira de 3. ¿De maravilla? No, ha tirado un 33% este año, pero no me sorprendería que un sistema como el de Houston, que se centra tanto en eso, a menos que haga muchos cambios en el entrenador nuevo, consiga que Kaminsky tire un poco mejor en ese aspecto. Al final no va a tener a DeAndre Ayton al lado, que es un jugador que es evidentemente un pivot más tradicional y que no va a espaciar el campo, y ese 33% podría subir un 35, 36%. Ser un triplista promedio midiendo 2 metros 13, reboteando y aportando tamaño puede ser algo que le venga muy bien a Houston si quiere un pasillo hacia atrás. Y yo creo que eso, más de esos 5 millones de dólares, un contrato como el que ha conseguido el año pasado o como el de Canter no va a conseguir, y podría ser suficiente. Aún así, si pueden conseguir a Noel, para mí sería la prioridad principal. Y como pivot suplente se me ha ocurrido un pivot español, de hecho, que creo que podría tener una oportunidad aquí, y es Billy Hernán Gómez. Billy en Charlotte como tercer pivot apenas tuvo minutos, fue súper inconsistente toda la temporada, jugaba un partido bastante, luego se pasaba 4 sin jugar, realmente era muy frustrante y no creo que esté contento allí en absoluto, y me imagino que querrá un cambio de escenario. Que no sorprenda que Billy acabe viniéndose a España, pero en caso de quedarse en la NBA, creo que Houston podría ser una opción interesante. ¿Por qué? Porque no tienen suficientes huecos ni dinero para conseguir a más centers. Pueden conseguir un center de calibre titular borderline como Kaminsky o Noel y un center suplente, y al final aquí estaría eso, consiguiendo un rol como segundo center del equipo en vez de como tercero, como es en el caso de New Orleans, y podría realmente brillar. Tiene 26 años, mide 2 metros 11, es un rebotador sólido, tiene toque al lado del aro, apenas tira, lo intenta, tira un poco de 3, como veis ha intentado en 12 minutos de juego, 0,7 triples por partido, ha tirado un 23%, o sea que ninguna maravilla, pero no me sorprendería que con un poco más de oportunidades y de confianza, porque realmente al final le fallaba mucho eso, es que si no te dan confianza, si tus minutos son inconsistentes, es complicado que tires bien. A lo mejor consigue tirar un 32-33%, que no estaría nada mal, y es eso, no es un defensor de élite, pero es un cuerpo grande, un jugador capaz de rebotear, que traería una dinámica un poco diferente a Houston, y que nos hemos olvidado porque lleva ya bastantes años abandonado en Charlotte. Pero es un jugador que en el primer año de los Knicks fue miembro del primer equipo de novatos y que realmente lo hizo bien, y tal vez eso, ir a un equipo nuevo que tal vez lo necesite, le pueda realmente dar una oportunidad. Billy solo va a necesitar la mínima, yo le ofrecería 2 años de contrato y creo que podría ser suficiente para conseguirlo, porque no creo que Charlotte lo vaya a mantener. Y ahora vamos a hablar de jugadores más orientados al perímetro. Yo básicamente conseguiría eso, o a Noel o a Kaminsky como pivot titular y como suplente a Billy Hernán Gómez, y quedaría un hueco más, que sería para un jugador más de ala, un escolta, un alero, por reforzar un poco la plantilla, y yo buscaría un jugador un poco más joven, aunque sea tarde, un jugador que ha fracasado bastante hasta el momento, una especie de jugador proyecto que tal vez en Houston pueda reconducir su carrera y tener un impacto mayor del que ha tenido hasta ahora. Hay varias opciones, pero para mí la principal sería otro jugador también de Charlotte, en Dwayne Bacon. Bacon se esperaba muchísimo de él, llegó a la NBA con bastantes expectativas, hace como 2 años ya en Charlotte que se espera que este sea el año de Dwayne Bacon y nunca llega, y es un jugador que, como veis, ha tenido 18 minutos de juego, menos de 6 puntos, muy inconsistente, un 28% desde 3, y sin embargo luego llega a la G-League y es espectacular, ha promediado este año en G-League 31 puntos por partido. Es un anotador competente, es atlético, tiene buen tamaño, nunca ha sido un buen tirador, lo cual es un problema, pero tampoco es tan malo como indica ese 28%. El problema de Dwayne Bacon para mí es que es uno de estos jugadores que están acostumbrados a hacer la opción principal y al mismo tiempo no son tan buenos como para serla. Pero tal vez en Houston tenga una oportunidad como eso, como sexto hombre, sobre todo en el hipotético caso de que intercambien a Eric Gordon y consiga realmente elevar su producción, y con esos 25 años recién cumplidos que tiene, podría ser un jugador muy útil para el futuro de Houston. Yo le ofrecería solo 1 año de contrato por la mínima, con la esperanza de que Bacon pretenda probarse a sí mismo y tras eso aspirar a un contrato más grande, posiblemente en Houston si lo hace bien. El problema es que creo que los Hornets, aunque han sido decepcionados ya en 2 años consecutivos por Bacon, no creo que lo vayan a dejar ir, sobre todo si la oferta que recibes por la mínima, pero por lo menos yo lo intentaría. Otra opción que es más de un jugador para competir ahora, pero que es eso, podría realmente tener más impacto en la rotación cuando Bacon podría ser un jugador más de fondo de banquillo, es Jordan McRae.
McRae es un jugador que muchos no conocíamos hasta hace nada, fue el pick 58 de su draft en 2014 si no me equivoco, pero este año los Washington Wizards lo hizo muy bien, luego fue intercambiado a Denver donde apenas jugó y luego los Pistons lo volvió a hacer bien, lo cual es un mal indicativo, que solo lo haga bien en equipos malos puede ser un problema, pero es un anotador competente, es un escolta que ya tiene 29 años, mide 1,96 m, o sea que tiene un buen tamaño, es bastante delgado y ligero, o sea que si bien es escolta, es eso, no creo que tenga tanta versatilidad de moverse en la posición de alero, aunque mida suficiente, por eso, falta de músculo, pero es un tirador competente, ha tirado un 36% de ese 3 este año en 3,4 intentos, crea un poco su propio tiro, al final es eso, es un anotador, un jugador de estos de chispa que podrían sacar desde el banquillo y creo que podrían hacerlo bien. El problema es que está en Detroit ahora mismo, lo ha hecho bien ahí, Detroit no tiene nada a lo que aferrarse y creo que Detroit lo va a intentar conservar. Así que no sé yo si podrán conseguirlo por la mínima, que es lo único que le ofrecería, pero yo le ofrecería eso, 2 años de contrato y McRae es un jugador que con sus 29 años de edad en la NBA ha ganado poco más de $1 millón, o sea que 2 años de contrato por la mínima para él es triplicar o cuadruplicar lo que ha ganado en su carrera, así que si ofrecen eso, más que Detroit, que posiblemente solo ofrezca un año, garantizándole los 2 años, podrían tal vez convencerlo. Y la última opción es un jugador del cual ya he hablado para los Heat, no es un triplista en absoluto, al contrario que McRae, se parece un poco más a Dwayne Bacon en ese aspecto, que es un jugador más de corte defensivo que me recuerda un poco a Daniel House sin triple, y es Rondae Hollis Jefferson. Jefferson es otro jugador que ha decepcionado bastante, pero es un alero de 1,98 m, hiperatlético, de 25 años, que defiende bien, tiene brazos largos y en ataque no encuentra su ataque, no tira casi de 3, tal vez en Houston consigan arreglar eso un poco, pero al final es un jugador que va a aportar energía desde el banquillo, va a defender todo lo que pueda, va a ser bastante versátil y con suerte acabará encontrando su ataque como mínimo como slasher, pero potencialmente como tirador desde la esquina un poco al estilo PJ Tucker. Ser muy optimista con él, pero al final es un jugador que merece la pena arriesgar un poco por él, sobre todo cuando Houston tiene tan pocas opciones más jóvenes a las que aferrarse de cara a 1 o 2 años, sobre todo si acaban intercambiando a la larga a Westbrook y hipotéticamente incluso a Harden. Yo ofrecería 2 años de contrato por la mínima y podría ser suficiente. Y estas han sido mis opciones de agentes libres, teniendo en cuenta que tampoco tienen dinero para ofrecer, no creo que vayan a poder aspirar a muchos jugadores más, y ahora vamos a plantear un poco cómo sería la plantilla si todo sale de acuerdo a los planes que yo he propuesto. El quinteto titular sería Russell Westbrook, James Harden, Robert Covington, PJ Tucker como ala pivot, un cambio radical para él, y Nerlens Noel como center, y desde el banquillo tendrían Austin Rivers, Eric Gordon, que es un muy buen sexto hombre, Daniel House, Jeff Green, que realmente sería un jugador muy versátil que les pondría a funcionar muy bien incluso como titular, Billy Hernán Gómez, Ben McLemore, David Nuaba, que con suerte volverá del tendón de Aquiles y es un jugador que realmente parece que va a funcionar bastante bien en este equipo, Dwayne Bacon como jugador relativamente joven que podría tal vez aún sorprender, Chris Clemons, que tiene 22 años, ha hecho poco de momento pero podría salir bien, Bruno Caboclo como jugador de fondo de banquillo para que hipotéticamente G-League mejore lo suficiente y acabe haciéndose un hueco en la plantilla. Y bueno, esto ha sido todo. Como veis, no tienen demasiadas cosas que hacer, van a operar sobre todo con la mínima del veterano y al ser un equipo que ha perdido ya un paso o dos, no van a ser tan atractivos como podían ser los Warriors cuando estaban haciendo esto en su momento, que atraían jugadores de mucho talento como David West, pero siempre hay opciones interesantes. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.